Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su profesor, el maestro Valente Quintana. Y si esto lo están viendo el día 5 de junio del 2023, es porque les tuve que enviar una clase grabada debido a que nos encontramos en este momento en un viaje de trabajo y por lo tanto por los horarios no tuvimos la oportunidad de dar la clase en vivo. Pero bueno, lo importante es que con la clase que estamos ahorita en este momento grabando, pues lo que vamos a procurar es empezar un breve repaso de los temas que hemos tenido la oportunidad de platicar hasta ahorita. Como yo les platicaba, hay que empezar abordando el tema de la filosofía en general para poder llegar y aterrizar en algún momento algunos tópicos relacionados con la filosofía del derecho. Cuando nosotros hablamos de la filosofía en general, pues es importante partir desde los primeros filósofos que datan en la historia de la Grecia antigua y que curiosamente toman su nombre como el antecedente de Sócrates, que son los filósofos presocráticos. Y algo que nosotros platicábamos acerca de los filósofos presocráticos es que precisamente lo que les importaba digamos, absorbía gran parte de su idea o de su pensamiento, era el cuestionamiento de sobre qué está compuesto todo lo que nosotros podemos observar. ¿Cuál es la sustancia primera de todo lo natural, de todo lo que nosotros encontramos, de los árboles, de los animales, de los ríos, vamos, de todo lo que podemos nosotros observar y nos rodea en nuestro entorno? Entonces, pues ahí salieron, digamos, varias teorías de algunos de ellos. El primero y más recordado es Tales, ¿sí? Que él vivía en Mileto, y de hecho el de la escuela de Mileto vienen muchos de estos filósofos a proponernos cuál sería la sustancia primera de todo aquello que nosotros conocemos como materia, ¿sí? Tales nos decía que eh, pues el principio de todo, lo que estaba presente en absolutamente todo lo que nosotros podíamos observar, y sin ese elemento pues no sería comprensible nada de lo que nos rodea, era el agua. Decía que el agua era fundamental y era el principio de todo. Pero, como sabemos, después vino su discípulo Anaxímenes, y Anaxímenes lo que nos decía es, si bien mi maestro tiene cierta razón en que debe de haber algún elemento principal, pues uno de los elementos principales que, sin el cual no se puede comprender el agua, pues es el aire. Entonces el aire era el componente de todo según Anaxímenes. Bueno, así diferentes propuestas por parte de estos filósofos pues fueron importantes. También uno de los más recordados era Heráclito. Y Heráclito nos decía, bueno, eh, lo fundamental y sin lo que, vamos, si no existiera nosotros no podríamos comprender absolutamente nada de lo que nos rodea, es el fuego y precisamente desde el sol, ¿sí? Pensemos que sin el sol pues no pudiera haber ningún ser vivo en esta tierra, ¿no? Y sobre todo ellos, pues lo que observaban en su entorno natural, pues no sería de ninguna manera comprendido eh, con el fuego ausente. Entonces Heráclito dice el fuego. Esto quiere decir, Tales de Mileto propone que el agua, Anaxímenes propone que el aire, ¿sí? Tales de Mileto, perdón, Tales el agua, y Heráclito es el que propone el fuego. Y bueno, también hay que mencionar que, por ejemplo, otro de esa escuela de Mileto, otro filósofo, Anaximandro, Anaximandro nos decía y proponía que el principio de todo sería el apeirón. Y el apeirón él lo describía como pequeños elementos esféricos que imposibles de percibir ante la vista, ¿sí?
y que al final el conjunto de todos estos elementos pues podría integrar las cosas que nosotros conocemos. Diríamos que sería como el principio molecular el que propone Anaximandro. También hay que recordar a Empédocles. Empédocles nos dice, a ver, no tenemos por qué discutir entre si es este elemento o aquel. Yo propongo que sean 4 elementos, dice Empédocles. Yo propongo que consideremos el aire, el fuego, el agua y la tierra, desde luego, que es donde todos estamos. ¿Sí? Empédocles propone, y no nada más propone eso, sino que él dice que todo va cambiando, todo el entorno natural va cambiando con esos 4 elementos, pero teniendo como motores principales el amor y el odio. ¿Sí? Bueno, pues eran estas ideas las que tenía Empédocles, pero bueno, eso era lo que abordaba, ¿no? Digo, por platicarlo de una manera resumida, la filosofía presocrática, la composición del todo, ¿no? Pero después vino Sócrates, este famoso filósofo que realmente viene a marcar una diferencia bastante importante. Porque Sócrates, bueno, antes de empezar a platicar de Sócrates, tenemos que recordar que Sócrates nosotros lo conocemos por lo heredado, por los textos heredados por su discípulo Platón, ¿sí? En realidad hay todavía quien dice que tal vez Sócrates nunca existió y solamente Platón lo tomaba como referencia, pero bueno, si acaso existió, que seguro que sí, Sócrates vivió dentro del 470 al 399 a.C., nace en Atenas, Atenas viviendo su época más espléndida de la historia, y por lo tanto, como pues tenían, digamos, una situación bastante desahogada, bastante resuelta, pues también aquí se da, es muy común que se dé el surgimiento de pensadores, como es el caso de Sócrates, su discípulo Platón, después viene Aristóteles, ¿sí? Hay que recordar que Aristóteles también es uno de los más grandes maestros de Alejandro Magno, y bueno, pues así viene siendo una cadena de enseñanza, ¿no? Pero bueno, vamos a platicar un poquito acerca de Sócrates. Ya dijimos en qué época vivió, ya dijimos que lo que nosotros reconocemos de Sócrates lo hacemos por medio de los textos que deja como herencia Platón, pero la parte fundamental y por la cual hace un parteaguas dentro de la filosofía es porque Sócrates, si bien le parece interesante todos aquellos planteamientos de la filosofía presocrática, ¿sí? De la escuela de Mileto sobre todo, pues él empieza a reconocer que es más importante que hagamos un reconocimiento, un cuestionamiento acerca de nosotros, de los seres humanos. ¿Qué es lo más valioso que tiene el ser humano? Pues la capacidad racional. Y esa capacidad racional para Sócrates, pues lo que nos va a llevar es a buscar el conocimiento. Y para Sócrates, pues era muy importante el reconocer o el buscar este conocimiento, porque iba a ser sobre todo el conocimiento de el bien. ¿Sí? Había una cadena de la cual Sócrates hablaba mucho o proponía, y nos decía que el último fin del ser humano, pues es ser feliz. Y la única manera en la que nosotros pudiéramos ser felices como seres humanos es por medio del conocimiento, sobre todo del conocimiento del bien, porque esto nos iba a hacer seres virtuosos, porque según Sócrates, si nosotros conocíamos lo que era bueno, pues sería imposible que obráramos conforme a lo malo, ¿no? Aquí hay pues sí, una división muy determinada o muy limitada, ¿no? Entre bueno y malo. Nosotros pues ya con la experiencia que cada uno de nosotros tenemos, sabemos que eso de lo bueno y lo malo muchas veces pues es algo relativo. Parte de lo que platicábamos es las mentiras son tajantemente malas
y hacíamos un análisis en clase y decíamos, bueno, pues es que las mentiras a lo mejor tendrían que ser necesarias para tener una sociedad civilizada, para poder tener una sociedad vivible y conllevable, porque si todos nos dijéramos la verdad de manera tajante, pues seguramente se generaría un descontento bastante fuerte entre todos los individuos que componemos la sociedad, ¿no? Entonces, digo, para seguir aventajando con este tema de Sócrates, pues hay que reconocer también que Sócrates va a centrar su interés en la problemática del hombre. Y al igual que los sofistas, bueno, hay que platicar también quiénes son los sofistas. Los sofistas son el antagonista natural de Sócrates. Los sofistas, a diferencia de Sócrates, no buscan el reconocimiento de la verdad, lo que buscan es la aceptación. Por lo tanto, son grandes oradores, grandes argumentadores, pero que buscan más bien por medio de la dialéctica, pues aceptar o hacer que su interlocutor acepte el argumento que él está haciendo, ¿no? Y Sócrates no, Sócrates lo que busca es, independientemente de mi argumento, que reconozcan la verdad. Entonces, bueno, ahí en esta época, ya dijimos, vamos a encontrar a Sócrates, vamos a encontrar a los filósofos sofistas, que más que el hecho de que cuestionen en busca de la verdad, pues son unos expertos en dialéctica y como expertos en dialéctica buscan el convencer a la sociedad, el convencer a las masas, ¿sí? No tanto que del hecho de que los están convenciendo sea cierto o no. Y decía Sócrates, según Platón, en palabras de Sócrates, por la verdad, oh atenienses, y por ninguna otra razón, me he ganado este sobrenombre, sino es a causa de una cierta sabiduría. ¿Y cuál es esta cierta sabiduría? Tal sabiduría es precisamente la sabiduría humana, es decir, aquella que puede tener el hombre sobre el hombre, y con esta sabiduría es verdaderamente posible que yo sea un sabio. Él se refiere a sabio, ¿sí?, como alguien que sabe, ¿sí? Como un equivalente de conocedor. Yo conozco determinado tema, ¿sí? Yo sé ese tema. Ahí hay que recordar también la famosa frase que se le atribuye a Sócrates de yo solo sé que no sé nada, pero por lo menos algo sé, y es precisamente eso. ¿Qué quiere decir este yo solo sé que no sé nada? Bueno, a lo que se refiere es que este Sócrates es que lo primero que yo tengo que reconocer es mi desconocimiento sobre determinado tema. Muchas veces tenemos convicciones, convicciones muy fuertes, convicciones formadas, pero también decía Sócrates que las enemigas número uno de las verdades, pues eran las convicciones. Y tiene cierta lógica porque si nosotros generamos una convicción errada muy fuerte, es como cerrarnos la puerta, ¿sí?, con candado del camino de la verdad. Yo me limito ese camino a la verdad por medio de una convicción. Por lo tanto, hay que tener la mente siempre abierta. A eso se refería Sócrates con yo no sé nada, ¿sí? Vamos, que cualquier conocimiento que él pudiera tener tendría que asegurar y tendría que buscar permanentemente la verdad, a pesar de que él pudiera tener una convicción generada, ¿sí? Entonces hay que replantear todas esas convicciones que nosotros tenemos y que tenemos que, pues al final, razonar que, pues a veces llegar a las verdades absolutas es una tarea sumamente complicada. Pero, como decíamos, Sócrates busca el reconocimiento del ser humano, ¿sí?, su propósito en la vida, y nos decía Sócrates que, bueno, generaba principalmente dos preguntas. Número uno, Sócrates se preguntaba cuál es la naturaleza y la realidad última del hombre, y dos, ¿sí?, cuál es la esencia del hombre. La primera pregunta que él se hacía acerca de la realidad última del hombre,
o la naturaleza, pues precisamente era aquella de la que platicamos, está relacionada con la ética socrática, que es el camino de las virtudes, el camino del bien y el camino de la felicidad. Pero cuando nosotros hablamos acerca de la esencia del hombre, pues es algo muy interesante lo que propone Sócrates. Finalmente se llega a una respuesta precisa e inequívoca y dice Sócrates que el hombre es su alma, puesto que su alma es precisamente aquello que lo va a distinguir de manera específica de cualquier otra cosa. Sócrates entiende por alma nuestra razón y la sede de nuestra actividad pensante y ética. En pocas palabras, el alma es para Sócrates el yo consciente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral. Básicamente, para Sócrates nosotros somos nuestra alma, nuestro espíritu, esa energía que nosotros llevamos por dentro y es la que nos hace, pues primero, activar esa parte racional que nosotros tenemos como principal característica, ¿sí? Esto que nosotros vemos, el cuerpo, pues para Sócrates solo es como un envase, ¿sí? Envase de mi esencia. Digamos que si fuéramos, por ejemplo, un perfume, pues el envase es mi cuerpo y aquello que yo puedo rociar y puedo esparcir, ¿sí? Es el alma. ¿Y por qué me gusta usar ese ejemplo? Porque al final esa parte que nosotros generamos, ese aroma, esa enseñanza, ese recuerdo, esas anécdotas, las hacemos con el alma. Y poníamos también el ejemplo de una persona que entraba a nuestro salón de clases, tocaba la puerta, decía buenos días y de repente caminando y dirigiéndose al otro extremo del salón le daba un infarto, ¿sí? Esa persona cuando toca la puerta es, vamos a ponerle un nombre X, es Pedro, ¿sí? Toca la puerta, adelante, hola, ¿qué tal? Soy Pedro, buenos días y tengo que venir a recoger determinada cosa al aula. Ah, pues pasa Pedro, pero de repente Pedro se desploma y lo encontramos en el suelo. ¿Y Pedro quién es? Eso que nosotros vemos en el suelo, que sigue teniendo cabeza, brazos, piernas, pies, ¿es o era Pedro? Cuando toca la puerta es Pedro, pero cuando lo tenemos ahí, oye, ¿quién es o quién era? Fíjense nada más esa pregunta, pues al final lo que nosotros vamos a decir es que él era Pedro, era, ya no es. ¿Por qué ya no es? Porque ya no tiene esa energía, no tiene ese espíritu, no tiene esa esencia, ¿sí? Carece del alma, y el alma es lo que somos todos nosotros. Entonces, tiene cierta lógica cuando Sócrates nos dice, pues somos el alma y nada más. Y ahí habría que valorar, como ya habíamos platicado, pues qué tanto le invertimos al alma y qué tanto le invertimos al envase del alma. Porque pues nosotros sabemos que algo que se ha idealizado, sobre todo en redes sociales, pues en la sociedad en general, ¿sí? Por las modas, por lo que ustedes quieran, pues es ese envase, ¿sí? No es la esencia. La esencia muchas veces no la conocemos y nos dejamos deslumbrar por el envase que lleva esa esencia. Y tal vez esa esencia no nos guste, pero eso nunca lo vamos a saber porque nos guiamos por los sentidos, ¿sí? Por los primeros sentidos que tenemos, como la vista, por ejemplo. Bueno, como les decía, para Sócrates es muy importante el reconocimiento de la verdad, por lo que desarrolla un método. De hecho, la madre de Sócrates era partera, y la madre de Sócrates como partera ayudaba a traer una nueva vida a este mundo, ¿sí? Ayudaba en ese proceso. Bueno, pues básicamente era lo que también hacía Sócrates, ayudaba a dar a luz a una verdad por medio de un proceso como lo hacía su madre con los seres humanos. Este proceso se llama mayéutica y la recordamos como mayéutica socrática, se le atribuye a Sócrates. Y básicamente la mayéutica socrática en lo que consiste es en interrogar a mi interlocutor y a cada respuesta contraponerle una nueva pregunta que de ser posible debe ser tan fría y cruel
que se pierda cualquier sentimiento. Intentar con preguntas e interponer otras a las respuestas dadas por mi interlocutor hasta encontrar una respuesta verdadera que haya superado e integrado la verdad parcial en todas las anteriores. Hay dos momentos básicos dentro de la mayéutica socrática. Uno, la ironía, la cual va a presentar una serie de preguntas a su interlocutor para confundirlo, hacerlo caer en la contradicción y hacerlo reconocer su propia ignorancia. Después de aceptada su ignorancia, el locutor hace descubrir al interlocutor las auténticas verdades que conllevan en sí sus propias respuestas, para invitarlo a pensar racionalmente y que genere los conceptos universales propios de la filosofía. Por ejemplo, Sócrates, hablando con algún maestro sofista, pues le preguntaba acerca de la belleza. Iba el maestro sofista caminando rumbo al gimnasio, donde estaba dispuesto a dar un bello discurso, según este maestro sofista. Y bueno, invita a Sócrates, le dice: Sócrates, te invito al gimnasio porque voy a pronunciar un bello discurso. Y le dice Sócrates: bueno, es que pues de esas cosas yo no sé. ¿Qué es bello, por ejemplo? No lo sé. Y le dice el maestro sofista: pues fácilmente te puedo decir que bello puede ser una virgen, por ejemplo, una joven virgen. Y Sócrates le pregunta: bueno, pero entonces una joven virgen podría ser tan bella como una diosa. Y le responde el maestro sofista: pues claro que no. La joven virgen sería algo feo comparado con una diosa. Entonces le pregunta a Sócrates si pudiera haber tal vez una bella vasija. Bueno, pues sí, claro, puede haber una bella vasija también. Y comparada esa bella vasija con la bella virgen, pues sería una fea vasija, le dice el maestro. Y entonces empieza a cuestionar, empieza a interponer una pregunta a cada una de las respuestas que le da el maestro sofista, hasta que el maestro sofista se incomoda y entiende que no hay una conceptualización clara para el concepto de belleza, porque es relativo. Y de esa relatividad de la belleza, el maestro no había hecho cuenta. Luego entonces se dio cuenta de que la belleza puede ser relativa gracias al interrogatorio que le hace Sócrates. Entonces, bueno, básicamente de eso se trata la mayéutica. Tocando el tema de la ética para Sócrates, pues hay 4 puntos principales que tenemos que mencionar. Por ejemplo, lo que decíamos, Sócrates no sabe, pero quiere saber. Y el único saber que le va a importar es el saber del vivir. Pero entiende que esto exige el conocimiento del bien, y a tal conocimiento se va a encaminar su reflexión, a saber qué es el bien, conocer qué es lo bueno, qué es lo malo. ¿Sí? Su tesis más significativa dice que la felicidad y la virtud son el conocimiento del bien. La felicidad y la virtud. Yo alcanzo la felicidad por medio de la virtud, y la virtud por medio del conocimiento del bien. Luego entonces es muy importante el conocimiento, el saber, el entender que yo no sé pero quiero saber, y voy a recorrer ese camino necesario en búsqueda de la verdad. Ahora, lo más significativo de la tesis socrática no es el hecho de que el bien quede vinculado a la razón, pero su filosofar es ético. No solo porque pretende conocer el bien, sino porque a través de este método que platicamos de la mayéutica socrática, va a transformar a sus interlocutores, o sea, va a educar, va a transferir esos conocimientos que él tiene y dice no saber, o dice no tener. ¿Sí? Al final Sócrates fue un reconocidísimo maestro, pero un maestro no como nosotros los conocemos, no un maestro de aula, sino que Sócrates salía a las plazas públicas, a los mercados, para hablar con la gente, para hablar sobre todo con los más jóvenes.
y de esta manera pues educarlos o encaminarlos en este camino de la filosofía, que al final nosotros no podemos entender ningún otro conocimiento si no es con el origen de la filosofía. De la filosofía nacen todo el resto de conocimientos, después clasificados por materia, y bueno, ese clasificado se lo vamos a deber principalmente a Aristóteles, pero de eso vamos a platicar más adelante. Sócrates entiende su vida desde los valores humanos que la tradición transmite y su razón reconoce. Desde la verdad del bien al que el hombre aspira, el hombre comprende la verdad de su ser y tal verdad está ligada a la virtud y la virtud al conocimiento, como ya lo dijimos. Sócrates lleva a cabo una revolución en la tabla tradicional de los valores y los verdaderos valores no son aquellos que están ligados a las cosas exteriores, ¿sí?, como la riqueza, el poder o la fama. Dice Sócrates que ahí no radican los valores del ser humano, y es más, nosotros podríamos decir lo mismo. También hay que hacer a un lado pues los valores ligados al cuerpo, como la vida, la fuerza física, la salud o la belleza, ¿sí?, porque son parte de ese envase que nosotros platicábamos, y el cuerpo es ese envase. Y tenemos también como auténticos valores reconocidos por Sócrates, pues los valores del alma, que son todos ellos incluidos dentro del conocimiento, ¿sí?, la razón. Recuerden, nosotros el conocimiento, el ejercicio racional, el ejercicio de las virtudes, lo desarrollamos por medio del alma. Dentro del alma se almacenan todos esos conocimientos. El alma está dentro de todo mi cuerpo, ¿sí? Entonces, bueno, es muy importante y es muy interesante pues toda esta propuesta socrática, ¿no? Ahora, comentábamos que si nosotros sabemos de Sócrates es por Platón, y aquí vamos a dar un brinco de Sócrates a su alumno Platón. En realidad Platón era un apodo, él no se llamaba Platón, él se llamaba Aristócles y era de Atenas, Aristócles de Atenas, apodado Platón por su espalda ancha, ¿sí? Él nace entre el año del 428 o 427 a.C. en la ciudad de Atenas. Es reconocido también como una de las figuras más importantes dentro de la filosofía occidental. Incluso, y esto es bien interesante, las prácticas religiosas deben gran parte al pensamiento de Platón. Platón es el fundador de la academia, y es la academia precisamente el primer instituto de enseñanza superior de aquella época. Bueno, una de las principales aportaciones de Platón fue el desarrollo de la teoría de las ideas, ¿sí? Para Platón todo existía como una idea desde su manera natural. Platón negaba la realidad absoluta, por ejemplo, negaba la realidad absoluta del mundo que habitamos, y él establecía que cada palabra o denominación de algo no se refería específicamente a eso, sino a su versión ideal. Yo puedo decirles como un ejemplo que ahora en mis últimas vacaciones iba yo cabalgando por unas montañas o por una pradera, un caballo, y lo iba cabalgando a toda velocidad, y de repente ustedes me empiezan a imaginar, pues sí, cabalgando en un caballo, pero cada caballo que ustedes se imaginen puede ser un caballo muy distinto. Unos me podrían imaginar en un caballo frisón, ¿no?, un caballo negro, otros en un percherón, otros en un cuarto de milla, otros en un caballo de la marquesa alquilado, blanco, negro, café, o como lo quieran ver, o pinto. Entonces tenemos una idea principal, tenemos la idea de caballo, pero cada caballo que nosotros vemos, que nosotros imaginamos, será un caballo distinto. Entonces dice Platón, realmente lo que nosotros tenemos que analizar o tenemos que determinar como parte importante es la idea.
la idea de ese caballo en este caso. Ahora, para una mejor comprensión, Platón también desarrolla el mito de la caverna, que lo platicamos ya. Y bueno, básicamente nos dice Platón en este mito que hay tres sujetos encadenados en el fondo de una caverna. Y esto así desde que ellos eran pues muy pequeños. Y detrás de ellos tres había una fogata, ¿sí? Y ellos apuntaban la vista hacia el fondo de la caverna, atrás de ellos estaba la fogata, y atrás pues todo lo que sucedía en el mundo exterior. De tal forma, ellos lo único que habían visto durante toda su vida eran las sombras que se reflejaban al interior de la caverna. Un día, uno de los tres prisioneros se desarma o se quita esas cadenas que tiene y sale al exterior. Y obviamente, pues imagínense, después de pasar toda una vida en una caverna, pues no veía nada. Y entonces poco a poco empieza a ver las figuras, empieza a ver las formas, observa la caverna, observa la fogata y se da cuenta que todo lo que está sucediendo al fondo de la caverna, con esas sombras que era lo único que él conocía, pues en realidad era el reflejo o era, pues sí, era un contraste que daba por medio del fuego de todo lo que iba pasando por allá afuera, animales, vendedores y demás. Entonces él empieza a recorrer y se aleja un poco de la caverna y empieza a conocer más de su entorno y se da cuenta que su visión estaba muy acotada. Lo que él entendía como una realidad era algo que no podía ser ni siquiera un poco significativo comparado con lo que había allá afuera. ¿Sí? Esto, o con este mito, básicamente nos dice Platón, que solo cuando el hombre rompe sus cadenas y sale de la caverna, es cuando encontrará el estado ideal de todo lo que lo rodea. Hace el análisis básicamente como que ese prisionero es un filósofo, ¿sí? Alguien que se dedica a cuestionarse, a aprender, a ver, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó con ese prisionero? Regresa, lo encuentran, lo vuelven a encadenar allá al fondo, pero ya tenía una gran diferencia con los otros dos. Él ya se había dado cuenta de lo que había allá afuera, él ya había conocido, él tenía un conocimiento ya por medio de la experiencia que había vivido que sus dos compañeros no tenían. Es básicamente lo que pasa con la filosofía. Nosotros buscamos esas ideas, esas verdades, ¿sí? Y muchas veces cuando pues tenemos un mayor conocimiento que el resto de mis compañeros, pues de repente te empiezan a percibir como pues este cuate está loco, ¿no? Cuando llegó el prisionero y les contó todo lo que había allá afuera, pues se quedaron viendo así como que fumó este cuate, pues les habló de las personas, de los vendedores, de que incluso había pájaros por ahí, y pues no, lo tiraron de loco, volvió a estar ahí y poco a poco pues fue volviéndose a adaptar a esa oscuridad, pero nunca olvidó, fíjense bien, está interesante, nunca olvidó lo que se encontró allá afuera. Y lo que pasa es que dice Platón que todos nosotros, esos conocimientos que ya vamos adquiriendo conforme a la experiencia y vida que desarrollamos, pues en realidad todo eso nosotros cuando nacimos ya lo sabíamos. Solamente que no es que aprendamos, sino que recordamos cada cosa. Recordamos cada uno de los conocimientos que supuestamente hoy estamos adquiriendo. ¿Sí? Hay otra idea que a mí me gusta mucho platicar, propuesta evidentemente por Platón, y que nos habla del alma. ¿Sí? ¿Qué nos dice Platón del alma? Él pues coincide plenamente con su maestro Sócrates en que la parte importante del ser humano, o lo que le da su esencia, precisamente el alma. Pero Platón va a hacer una división del alma del ser humano, del alma de una persona.
y nos va a decir que va a haber tres partes fundamentales del alma de esa persona. Y más o menos aquí fue donde nos quedamos platicando en la clase anterior. Son tres partes. Va a haber una parte que es el alma racional, ¿sí? Esa parte del alma racional es inmortal e inteligente y de naturaleza divina y está situada en el cerebro. Su virtud es la prudencia y la sabiduría. Si yo desarrollo bien esa parte del alma racional conforme al objetivo que tiene, voy a buscar el conocimiento, ¿sí? Voy a ser prudente y voy a buscar generar o adquirir un mayor conocimiento, que es precisamente la sabiduría. Como segunda parte, nos dice Platón, tenemos el alma irascible, ¿sí? El alma irascible es la fuente de las pasiones nobles, como el valor, el coraje, la fortaleza, y está situada en el pecho. Y muere con el cuerpo, ¿sí? Su virtud, la virtud propia de esa parte del alma irascible va a ser la fortaleza. Y no se refiere a una fortaleza física, se refiere a la fortaleza que tiene el ser humano para afrontar adversidades, ¿sí? Que es básicamente de lo que nos habla el estoicismo. Los estoicos precisamente desarrollaban esta parte del alma irascible. Eran unas personas fuertes ante las problemáticas que nos iba a presentar la experiencia y la vida. Y hay una tercera parte, que es la parte del alma apetitiva. No se olvida de ella Sócrates, sabe que está también dentro de nosotros, y es esa parte sensitiva o fuente de las pasiones innobles, o sea, no nobles, como los apetitos, los deseos corporales. Esta parte está situada en el vientre, ¿sí? Y al igual que la irascible, es mortal y muere con su cuerpo. También va a tener su propia virtud, que será la templanza. Fíjense qué importante. También la templanza es una virtud desarrollada por la filosofía de los estoicos. Estoy hablando de los estoicos, pero acuérdense que dentro de la Grecia antigua también habían estas dos corrientes, que era el estoicismo y el hedonismo. El hedonismo, esa parte de la filosofía que ponía en primer lugar dentro de la vida del ser humano los gustos, las pasiones, los placeres, digamos. Todo lo que resultara en placer lo ponía en primera cuenta el hedonismo. Placeres de todo tipo, desde luego. El propio conocimiento, cuando te genera placer, podría ser parte del hedonismo. Y estaba la parte del estoicismo también. Y el estoicismo tiene mucho que ver con el sacrificio, tiene mucho que ver, como dijimos ya, con la fortaleza interna que tiene cada una de las personas, con la templanza, o sea, con la parte, con esa parte que nos permite autolimitarnos a cometer determinadas acciones que pudieran generar en placer, pero que nos pudieran alejar de lo virtuoso. Entonces, bueno, ¿qué sería mejor? El hedonismo, el estoicismo, pues ya sabemos que son partes del alma, según Platón, ¿sí? Para entender mejor este ejercicio o esta división de las almas, nos va a hablar Platón de otro mito, que va a ser el mito del carro alado. El mito del carro alado aparece en la obra Fedro de Platón, y con este intenta explicar la naturaleza tripartita del alma. Ya dijimos, hay tres partes fundamentales que van a ser alma racional, que se ubica aquí, ¿sí? Alma irascible y alma apetitiva. Ahí están esas tres partes. Luego entonces, el mito del carro alado nos habla de esa naturaleza tripartita que tiene nuestra alma. Y básicamente lo que nos platica Platón en este mito del carro alado, o es un ejemplo representativo, pues es un cochero, guiando una carreta,
¿sí? Y esa carreta tiene dos caballos muy fuertes. Bueno, tiene un caballo negro y tiene un caballo blanco. El caballo blanco va a representar la parte noble y racional de nuestra alma, ¿sí? La parte virtuosa, digamos la parte del estoicismo. Y el otro caballo, el caballo negro, va a representar las pasiones del alma, las pasiones innobles, los apetitos, los deseos corporales, ¿sí? Bueno, el trabajo de ese cochero es guiar con perfecta dirección, en perfecta línea recta a esta carreta, porque los caballos van o quieren ir en sentidos contrarios. Aquí lo que yo digo es, el caballo negro se alimenta solo. El caballo negro es muy fuerte precisamente por lo mismo, porque nuestra propia naturaleza y nuestro propio instinto lo alimenta sin ningún problema. Es parte de esa condición animal que todos tenemos, esa parte instintiva. Y el caballo blanco lo tenemos que alimentar nosotros, lo tenemos que alimentar todos los días con cada una de las acciones que nosotros cometemos, ¿sí? Guiando esa vida que nosotros tenemos por el lado virtuoso, ¿sí? Generando todas esas virtudes, todas esas pasiones nobles, todas esas fortalezas, todo aquello que evitando todo aquello que me lleve a un camino diferente al de la virtud. Luego entonces, ese caballo blanco lo alimento yo, de una manera consciente, de una manera constante. Y ese caballo negro sigue siendo muy fuerte y se va a alimentar solito. Luego entonces, en muchas ocasiones, el trabajo de ese cochero es muy complicado, porque el caballo negro se desboca muy fácilmente, ¿sí? Y si nosotros no tenemos bien alimentado ese caballo blanco, o sea, con la constancia de una vida virtuosa, pues es muy fácil que me vaya por donde me jale el caballo negro. De hecho, algo que les platicaba también como mera anécdota es que precisamente ese caballo negro pues fue tomado por Amadeo de Saboya en su momento para sus ejércitos y lo colocaban en su estandarte porque era parte de esa inclinación pasional que llevaba el ejército. Ese mismo estandarte después lo ubicó en un avión uno de los pilotos de la Primera Guerra Mundial italiano, que fue, digamos, todo un paladín del aire, que era Francesco Baracca. Fue un piloto muy famoso que también colocó ese caballo negro en su avión. Cuando muere Francesco Baracca, la madre de Francesco coincide con un fabricante de automóviles llamado Enzo Ferrari y bueno, le sugiere que para que le traiga suerte a esos primeros automóviles que únicamente fabricaba para competir y que a partir de 1947 empezó a fabricar ya para la venta al público, pues le colocara ese caballo negro, que es el cabalino rampante que reconocemos de Ferrari, y vaya que le trajo suerte, ¿no? Entonces, bueno, ese caballo blanco y ese caballo negro, pues también nos recuerdan al yin y el yang, nos recuerdan ese equilibrio, nos recuerdan también a esa figuración del cielo y del infierno, nos habla de los contrastes, pero decía Platón entonces que al final lo que nosotros a través de la religión después reconocemos como el cielo y el infierno realmente está dentro de nosotros, está dentro de nuestra alma y nosotros vamos a decidir qué parte vamos a alimentar más. Después pues nos hablaron acerca del cielo y de ese pues una existencia divina, infinita, que nosotros podemos, a la que nosotros podemos aspirar si seguimos el lado virtuoso de nuestra vida, pero pues que al final sabemos que es algo completamente incierto. Dentro de esta división de las almas, pues también Platón nos hablaba de cómo debería de componerse el estado ideal, ¿sí? Y decía, pues debe de haber tres partes fundamentales de la sociedad.
las clases sociales que existían en el estado ideal de Platón y su correspondencia con la estructura de persona. Hay tres partes principales que van a ser los gobernantes, que decía Platón, tienen que ser filósofos, ¿sí? Los guerreros y los artesanos o labradores. Platón decía que las sociedades tenían que tener una estructura tripartita también de clases, la cual respondía a la estructura según el apetito, espíritu y razón del alma de cada uno de los individuos. Si se detectaba que había una persona pues que había desarrollado o se había caracterizado por tener una inclinación hacia la parte racional, pues era educado para que pudiera ser filósofo y gobernante, ¿sí? Ahora, si veían a una parte o a un sujeto que tenía más desarrollada esa parte del alma irascible, con su virtud que será la fortaleza, pues decían, esa persona debe de ser un guerrero. Entonces lo vamos a encaminar para que sea guerrero. Y por último, que era la gran mayoría de las personas, pues tenían esa parte del alma apetitiva, ¿sí? Muy desarrollada, que nos habla de las pasiones innobles, de los deseos corporales, pero que también tendrá su virtud que será la templanza. Recuerden, esas tres partes todos las tenemos, todos. Pero pues nuestra personalidad y experiencia y pues la propia esencia de cada uno puede ir desarrollando una u otra según la persona de la que se trate. Entonces, esta parte del alma apetitiva iba a ser la que correspondería para los labradores, ¿sí? Entonces, los filósofos y gobernantes tendrían más desarrollada la parte racional. Los guerreros, el alma irascible con su virtud, la fortaleza. Y los labradores y artesanos, pues la parte apetitiva con su virtud que será la templanza. Nos decía él, Platón, pues la clase de los artesanos generalmente realiza las actividades productivas, pero no obtiene los beneficios económicos de su producción, lo que es fuente de sus conflictos, y ha de ser la ciudad ideal la poseedora de la riqueza. Del mismo modo, será la única clase que tenga derecho a la propiedad privada y a la familia, y ha de permitírsele disfrutar de los goces materiales que derivan de la posesión de su riqueza, ¿sí? Pero fíjense qué curioso, solamente la clase de los labradores y artesanos serán los únicos que tengan la posibilidad de tener familia y tener propiedad privada. Los guerreros y los gobernantes quedan privados de eso. Los guerreros no pueden tener ni familia ni propiedad privada, ni mucho menos los gobernantes. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos en el vicio que caen todas las sociedades de la corrupción. En vez de que yo como guerrero, como gobernante, haga mi tarea pensando en el resto de la sociedad, pensando en una colectividad, lo hago de tal manera que a mí me resulte un beneficio y puedo trasladar esos beneficios también a mi familia. Entonces decía Platón, justo para evitar, porque Platón nos conocía, Platón sabía cuáles eran las partes del ser humano, sabía que el ser humano es codicioso, no es un tema particular de nuestra sociedad, siempre el ser humano ha tenido, digamos, circunstancias muy parecidas. Entonces, bueno, cuando él hablaba de los guerreros, decía que por el contrario, con los artesanos, esos no pueden tener acceso a la riqueza, como ya dijimos, para evitar la tentación de defender sus intereses privados en lugar de los intereses colectivos y terminar utilizando la fuerza contra los ciudadanos. ¿Les parece conocido? Bueno, estarán desprovistos de propiedad privada y tampoco pueden tener familia, debiendo vivir en unos barrancones en los que tengan todo lo necesario para realizar sus actividades, en los que vivirán de forma comunitaria, compartiéndolo todo hombres y mujeres. Fíjense qué interesante, ¿eh? Las mujeres están incluidas también allí, como debe de ser, pues no hay ninguna razón, dice Platón, para excluir a las mujeres de ningún tipo de actividad, ya que tanto en el hombre como en la mujer se encuentran similares dones o cualidades naturales
igualmente útiles para una sociedad y para su ciudad. ¿Sí? Entonces, bueno, esta parte de los guerreros nos recuerda sin duda al libro de Utopía de Tomás Moro, en el cual pues nos narran una sociedad en la que viven básicamente todos sin derecho a poseer, a ser propietarios de nada, pero que al final lo tienen todo cubierto, tienen alimentos, tienen un techo para sus familias, tienen vestimenta, todos visten iguales, pero a nadie le hace falta nada. Ya también digo, es una referencia, de cierta manera, al sistema comunista o al sistema sobre todo socialista, ¿no? Donde pues todo era de los trabajadores, todo era de la unión sindical. Entonces, bueno, de ahí toman estas ciertas ideas, vamos, no es nada nuevo, no es nada del siglo XX, son ideas que siempre han estado ahí, desde la época de Platón, como lo vemos. Y por último, nos hablaba también acerca de las clases de los gobernantes, y nos decía que debido a su responsabilidad y a las elevadas tareas que le encomienda Platón, ¿sí? Que es el buen gobierno y por consiguiente el beneficio de conjunto de sociedad, tampoco van a tener derecho a la propiedad privada ni a la familia, debiendo velar únicamente por el buen gobierno de la ciudad. Deberán centrarse en el estudio, a fin de conocer lo bueno para gobernar adecuadamente una ciudad, por lo que su vida estará alejada de todas las comodidades innecesarias para cumplir su función. O sea, también Platón nos hablaba de la austeridad en los gobernantes. Pero bueno, él sí se refería a una auténtica austeridad, ¿no? Él se refería, pues, un gobernante no debe de tener determinados lujos, porque entonces lo único que va a defender son esos lujos. Se le debe de dar lo necesario para que realice correctamente su tarea, pero igual que los guerreros no pueden tener tampoco ni propiedad privada ni familia, porque entonces sería fácil decir, yo como gobernante soy austero, pero empiezo a generar o a tomar determinadas decisiones para beneficiar a mi familia. Luego entonces lo mejor sería para Platón que no tengan familia tampoco. Qué interesante. En la República establece Platón detalladamente el programa de estudios que debería de imperar en la ciudad ideal, haciendo especial hincapié en la educación de los gobernantes. Todos los niños y niñas deberían recibir inicialmente la misma formación. Y Platón considera que la educación recibida en los primeros años de la vida es fundamental para el desarrollo del individuo. Por lo que en la ciudad ideal nadie va a ser privado de la educación inicial. Ni en razón de su sexo, ni por ninguna otra causa que hubiera. El proceso educativo tiene al mismo tiempo que un objetivo formativo, la misión de determinar qué tipo de alma predomina en cada individuo, es decir, su naturaleza, en virtud de la cual va a formar parte de una u otra clase social, ya sea de los labradores y artesanos, de los guerreros o de los gobernantes. De acuerdo con este modelo, los principios de la democracia ateniense, como existía en aquella época, eran rechazados en esta idea y muy pocos estaban en capacidad de gobernar. En lugar de retórica y persuasión, Platón dice que la razón y la sabiduría son las que deben de gobernar. Esto no equivale a tiranía, despotismo u oligarquía, ¿sí? Al final estamos hablando de lo que en esencia sería la aristocracia, el gobierno de los más capaces, ¿sí? El gobierno de quienes tienen las virtudes necesarias para poder gobernar, los que tienen los conocimientos necesarios para poder gobernar, o sea, de los mejores para gobernar. Y esto nos rompe también la idea por completo de lo que tanto hemos defendido desde el siglo XX, que es la democracia. La democracia tiene, desde luego, sus virtudes, siempre y cuando
sea un ejercicio practicado con una sociedad educada, preparada y desarrollada de manera racional, con determinado criterio, formado y con un amplio sentido ético. Entonces, nosotros no sé si estemos en ese caso, teniendo una sociedad sumamente preparada y educada para tomar una decisión de quién nos va a gobernar. Entonces, bueno, vamos a dejar esta clase hasta este punto, ¿sí? Terminamos ya de platicar acerca de Platón, platicamos de Sócrates y en nuestra siguiente clase vamos a empezar a hablar acerca de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, así como Platón funda la academia, Aristóteles va a fundar el Liceo. Y en el Liceo la gran diferencia es que Aristóteles empieza a dividir el conocimiento por diferentes materias, ¿sí? Quiere decir que si nosotros llevamos en la escuela, primaria, secundaria, prepa, diferentes materias, es porque en su momento Aristóteles decidió que teníamos que empezar a catalogar el conocimiento. Y bueno, cuando hablábamos acerca de la Academia de Platón, pues básicamente el conocimiento era el cuestionamiento y la filosofía, pero pues Aristóteles empieza a dividirlo y bueno, como anécdota, Aristóteles dentro del liceo había jardines, había lugares por los que pudieran caminar y muchas veces tenía esa práctica Aristóteles de ir enseñando mientras platicaba dentro de los jardines. Eso a ver si un día lo hacemos también, ese ejercicio en los jardines y en los espacios abiertos de la Ibero, pero a sus alumnos se les conocía como los peripatéticos, o sea, los que caminan, que era parte de esa enseñanza que les daba Aristóteles. Decía, la persona puede tener o adquirir mayor conocimiento cuando no nada más la mente está trabajando, sino el cuerpo completo. Pero bueno, espero que pues hayamos cumplido con el cometido de brindarles esta clase grabada, pero pues en la cual pusimos todo el empeño posible para que quedaran claras las ideas de las que hemos estado platicando hasta ahorita. Cuídense mucho y la siguiente clase ya la conectamos en vivo. ¿Sale? Nos vemos. Pasen buen día.